Adri Corol. Para la Libertad es una de las canciones que se escucharon el 24 de marzo del año 2004, ahí al ladito sobre la calle, sería Comodoro Rivadavia, en lindera a la entonces ESMAC, porque el acto se hizo afuera. Pero antes vamos a hablar brevemente del 25, del sol del 25 de mayo del 2003, ese día mágico de la asunción de Kirchner. Tanto en una como en otra tuve la posibilidad de estar trabajando, presentes, o sea que más allá de la vivencia personal, he juntado algunos materiales interesantes de archivo en aquel momento y algunos vamos a compartir. A mí que no me gusta. Lo cierto es que el domingo 25 de mayo de 2003 uno lo recuerda por dos momentos que sucedieron en el poder legislativo, en el Congreso, y por supuesto en las inmediaciones de la Casa Rosada y luego también en el Salón Blanco donde fue el acto de jura. Yo puedo recordar ese Congreso, muchísima gente, muchísima menos gente de la que hay hoy cada vez que hay una asunción presidencial, porque había mucha esperanza, pero también había mucho desconocimiento de qué es lo que iba a pasar, qué es lo que iba a pasar con ese presidente que llegaba al poder luego de un balotaje frustrado porque el candidato que había ganado en la primera vuelta y única finalmente electoral decidió bajarse a último momento. ¿Y cómo un ganador se baja? Y un ganador se baja porque era un ganador de una etapa, de esa etapa electoral, pero no era el ganador de las elecciones, porque todos los números indican, y todas las encuestas y todos los estudios realizados aún por los propios comandos de campaña de Menem decían que iba a perder debido a la mala, no solo la mala imagen, sino la cantidad de gente que está decidida a apostar por una alternativa. De hecho, eso fue lo que sucedió, y de hecho eso fue lo que sucedió aquel 25 de mayo. Vamos a escuchar ahora lo primero, así como para entrar en clima, la jura de Néstor Carlos Kirchner. Yo, Néstor Carlos Kirchner, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hicieren, Dios y la patria me lo demanden. Recuerdan, ¿no?, de dónde veníamos, y lo que estaba inaugurándose aquel día, algunos con muchas expectativas, con mucha confianza, y otros con un gran signo de interrogación. Había un signo de admiración y un signo de interrogación, y había esperanza, y había además mucha emoción y un discurso, el discurso de Asunción ahí mismo, en el Congreso de la Nación, donde uno muchas veces escucha que se rescatan momentos como el de no dejar las convicciones en la puerta de la Casa Rosada, una frase que en aquel momento parecía simplemente una frase, un discurso, y hoy podemos decir que fue una promesa cumplida, un compromiso más que una promesa cumplida, porque realmente eso es lo que pasó. Faltaba todavía unos minutos para que ingrese en la Casa Rosada Néstor Kirchner. Lo cierto es que vamos a escuchar algunos de los lineamientos que hubo en aquel discurso, que no fue de esos discursos extensos que muchas veces se dan en las asunciones o en las aperturas de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. Fue tan respetable, ¿no? Fue contundente, fue punto por punto. Cuando uno lo escucha y se vuelve a emocionar, tiene que tratar de entender lo que se está diciendo ahí. Por eso también está bueno, y tampoco es fácil no emocionarse cuando uno lo puede leer y ver los párrafos y ver cómo está estructurado ese discurso y ver cómo se van dando ciertos lineamientos que tienen que ver con cosas que uno después dice, pero esto pasó, y esto que yo no estaba tan de acuerdo, pero que está, porque uno puede no estar tan de acuerdo en todo el discurso, esto yo no estaba tan de acuerdo, pero lo hizo, o sea, todo lo que está ahí se hizo. O sea que ni Dios ni la patria, nadie te va a demandar nada, Néstor Carlos. Vamos a escuchar algunos párrafos en la voz de Néstor Kirchner del discurso de Asunción presidencial. Que en la República Argentina, para poder tener futuro y no repetir nuestro pasado, necesitamos enfrentar con plenitud el desafío del cambio. Por mandato popular, por comprensión histórica y por decisión política, esta es la oportunidad de la transformación, del cambio cultural y moral que demanda la hora. Cambio es el nombre del futuro. No debemos ni podemos conformarnos los argentinos con haber elegido un nuevo gobierno. No debe la dirigencia política agotar su programa en la obtención de un triunfo electoral, sino por el contrario,
De lo que se trata es de cambiar los paradigmas de lo que se analiza el éxito o el fracaso de una dirigencia y de un país. El respeto por la diversidad y el cumplimiento de objetivos comunes. Vengo a proponerles un sueño. Quiero una Argentina unida, quiero una Argentina normal, quiero que seamos un país serio, pero además quiero un país más justo. Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, la nuestra. Muchas gracias. ¡Viva la patria! Estaba presente aquella Argentina unida y el país más justo, ¿no? Dos ejes que en aquel momento parecían realmente ciencia ficción, porque eran dos cosas que en la realidad del 2003 estaban, después de, sobre todo de lo que pasó el 2001 y después de toda una década, después de toda una historia de esta democracia y todo lo que tuvimos que padecer antes de la democracia, una Argentina unida y un país más justo, algo tan sencillo que en ese momento era un sueño, era un proyecto, era algo a realizar. Después la llegada a la Casa Rosada, a tomar, y antes el bastón que le bailaba en la mano, ¿eh? Ahí es el paso del bastón, ¿no? Sí. Hay que recordar Duhalde entrar al bastón presidencial y Néstor Kirchner viendo cómo acomodar ese bastón, pero también jugando, ¿no? Y la cara el plano muestra a la cara de hoy presidenta haciendo un gesto como diciendo Néstor, ¿no? Néstor. No se corrige más. Y después viene la otra anécdota, que es la del camarazo ya en las inmediaciones de la Casa Rosada. Claro, por eso cuando ¿no? juran los ministros está con la curita. Exactamente, curita que le es puesta en el baño de granaderos de la Casa Rosada por un médico allegado a ellos, al matrimonio Kirchner, que es el Tano Viani, que lo atienden en el baño de granaderos, es muy chiquito, y le ponen bueno, lo cierto es que ahí se toman las juras en el Salón Blanco. Recuerdo en aquel juramento una señora se me acerca y me preguntaba por dónde entrar, y venía con una invitación. ¿Por dónde tenía que entrar?, me pregunta la señora. Y yo más o menos le indico porque estaba ahí cubriendo y por ahí, soy la mamá de Filmus, que venía a jurar su hijo como ministro de Educación. Así es. Así se inauguraba esta nueva etapa. Y saltamos rápidamente, han pasado cosas en el medio, pero por supuesto a algo que no es menor y que es el inicio en lo discursivo y en lo oficial de la recuperación de la memoria, ¿no? Ustedes saben que ya en el 2002, el 24 de marzo era el día de la memoria, era el presidente entonces era Duhalde. Sin embargo, en el 2005 es como que empieza a ser ya un feriado nacional y demás, o sea que el día 24 de marzo del 2004, 10 meses después de haber jurado. Exactamente, muchísimo calor, pero mucho calor en la ciudad de Buenos Aires. No era un feriado, no era un feriado con todas las letras como empezó a ser después, y sin embargo las inmediaciones de lo que hasta ese entonces era la ESMA estaban repletas de público que había visto unas horas antes lo que pasaba en el Palomar, donde con una palabra el presidente le ordenaba a Bendini nada menos que proceda a sacar los cuadros de Viñone y de Videla. El de Videla en este caso era una réplica del que había estado hasta hacía muy poco allá en el Colegio Militar, porque lo habían sacado los propios o algunos militares para de alguna manera protegerlo y quejarse. Había un clima enrarecido. O sea, si uno piensa cómo fue aquel día 24 de marzo en la ex ESMA con tanta emoción, con este señor Serrat que cantó para la libertad, pero también estuvieron León Gieco y Víctor Heredia y los tres juntos, y León Gieco cantó uno de los temas que es insignia de este programa, que es La Memoria, lo cantó ahí a dúo con Víctor Heredia. Uno piensa en aquel día, en la apertura de las puertas, madres, abuelas entrando, lo que era la ESMA y la emoción y lo pendiente. Tiene que entender también que había en aquel momento una gran oposición interna en las Fuerzas Armadas. De hecho, pidieron el pase de retiro bastante, o fue por lo menos 5 a 6 integrantes oficiales de las Fuerzas Armadas pidieron en esos días, en esas horas, pase de retiro. Y hubo varios gobernadores que no asistieron al acto en rechazo a esto, justamente a esta política y a los organismos de derechos humanos, y que de alguna manera seguían adscribiendo a las teorías de los dos demonios. El mismo día sale una solicitada en los diarios diciendo que no van a ir. ¿Y por qué? Felipe Solá, De la Sota por Córdoba, y también Obeid, Busti y Berna, o sea, Entre Ríos, Santa Fe y La Pampa. 5 gobernadores que no asistieron. Asisten Acevedo por Santa Cruz, Rovira por Misiones y Cobos, el de Mendoza, asiste al acto en la ex ESMA. Ahí es donde uno dice, pero pidió perdón en nombre del Estado Nacional Néstor Kirchner, y eso es algo que merece también ser escuchado.
Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y acá, si ustedes me permiten, ya no como compañero y hermano de tantos compañeros y hermanos que compartimos aquel tiempo, sino como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. De tantas atrocidades. Y hablemos claro, no es rencor ni odio los que nos guía y me guía, es justicia y lucha contra la impunidad. Y a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de concentración